buenas tardes. Aquí encantado de poderla acompañar y poder conversar un momento contigo sobre temas históricos en esta tarde de día miércoles. Fantástico, Andrés. Bueno, conversemos de las constituciones. En algún momento lo hicimos en radio, de conversar sobre la historia de las constituciones en nuestro país y las similitudes que de alguna manera se guardan con los procesos que hemos vivido. De alguna manera, este proceso que se vivió el año pasado más hacen finalmente un solo producto, que es esperar una nueva constitución. ¿Hay alguna similitud en la historia, en el desarrollo de alguna constitución con lo que estamos viviendo hoy día, Andrés? Mire, Patricio, la verdad es que la historia constitucional de Chile, en términos históricos, es algo reciente, son 200 años recién. O sea, desde 1810 hasta 2010, los 10 años, ¿cierto? O 13 años en realidad que han transcurrido hasta ahora, es algo reciente. En realidad, los países latinoamericanos es reciente en términos históricos. Hay una tradición constitucionalista chilena que por lo menos uno la puede datar también a la Ilustración, llamémoslo así, que es todo lo que ocurre en el siglo XVIII, la Revolución Norteamericana, que es la que hizo la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, entre otros. Ahí viene una tradición muy grande, digamos, nuestra sobre nuestro constitucionalismo. Sobre el proceso actual que estamos viendo, la verdad, en realidad, este proceso obviamente que se inicia en 2019, cuando estuvimos conversando por primera vez, es un proceso relativamente novedoso por el tipo de participación que hay en cómo, digamos, la ciudadanía participa en el término del voto, en la convocatoria de cuando la anterior convención, ¿cierto?, citaba a organismos y ONG a conversar. Esas son cuestiones absolutamente novedosas. O sea, si tú tomas el primer texto constitucional chileno, que es de 1812, que es el reglamento constitucional que lo diseña en la época de José Miguel Carrera, hasta la constitución de 1980, que es la que nos rige, ¿cierto?, con la reforma del presidente Lagos, prácticamente la participación ha sido muy, muy baja. Más allá de algún plebiscito, ¿cierto?, como el del año 25 y el del año 80, la participación incidental de la ciudadanía en los textos ha sido muy, muy baja. O sea, principalmente hablamos de textos que en general lo ha hecho una parte de la élite santiaguina, como ocurrió con las constituciones del 1818, 1822, 1823, 1828, y para qué decir la de 1833, que rigió hasta 1925. La del 25 también es hecha por un grupo de personas, la de 1980 igual. Entonces, más allá de similitudes, yo diría que hay una diferencia fundamental en la participación. Ahora, en los productos que uno escucha, en los índices, ahí uno puede ver algunas continuidades históricas, pero en términos de procesos, estos dos procesos, el fallido, ¿cierto?, que se votó el 4 de septiembre pasado, y son procesos relativamente novedosos en nuestra historia constitucional chilena. Ahora, para que una constitución, a partir de la historia, ¿no?, para que una constitución tenga legitimidad, de acuerdo a lo que tú nos comentas, los cambios de constitución a lo largo de la historia, hay procesos donde han ido cambiando bastante más seguido de lo que debiera cambiar una constitución. ¿Eso tiene que ver con la legitimidad que tuvieron en su minuto? O sea, claro, porque en el fondo la legitimidad también depende de los contextos de algún modo. Y los contextos son temas históricos. Por ejemplo, cuando recién se independiza el país, estamos hablando de 1818, 1820, donde se producen. Hay un periodo entre 1820 y 1833, que es un periodo que se llama, bueno, algunos lo llaman malamente anarquía, otros lo llaman periodo de organización nacional, donde, por ejemplo, hubieron las constituciones de 1823, las leyes federales de 1826 y la llamada Constitución Liberal de 1828, que fueron proyectos constitucionales aprobados, pero fallidos en el sentido de que nunca se lograron aplicar. Ese es un problema de la época. Y esos textos, por ejemplo, su legitimidad se basaba en general en la participación de la élite de tres grandes regiones geográficas y económicas del Chile de ese entonces. Recordemos que Chile en esa época no tenía, por ejemplo, ni de la Araucanía hacia el sur, tampoco estaba, digamos, la zona de Antofagasta, Tarapacá, toda la zona norte del país tampoco, de lo que hoy día es Chile, digamos. Y en ese entonces importaba, por ejemplo, que la legitimidad la dieran los grandes oligarcas y comerciantes, la élite mercantil, o la élite mercantil, mejor dicho, de las zonas de Concepción, de Santiago y de Valparaíso. Esa es la gran legitimidad que, digamos, tenían los textos constitucionales de esa época. Lo mismo ocurre con la Constitución de 1833. No así con otros textos, ¿cierto? Por ejemplo, que vienen más posteriores.
En cambio, en la Constitución de 1925 se buscó generar un consenso un poquito más amplio, pero por ejemplo, si vamos a la participación digamos, la cantidad de votantes que hubo en la elección plebiscitaria para el texto del año 25, hablamos de un 49% de quienes podían votar en aquel entonces, que era cerca del 10% de la población. ¿Ya? Cuando digo 10% me refiero a hombres de 21 años o más que supieran leer y escribir. Las mujeres estaban excluidas de ese ejercicio, por ejemplo. Hoy día, en cambio, en los procesos actuales, las candidaturas deben llevar sí o sí candidaturas mujer, son órganos paritarios, por ejemplo, anterior y ¿cierto? Tienen lógica que favorecen, ¿cierto? La idea, ¿cierto? De la inclusión femenina a través de una paridad, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, las legitimidades también son cuestiones que han ido cambiando en el tiempo. Ahora, la Constitución del 25, que es la que rigió antes, digamos, de la del 80, también tuvo muchos dramas de legitimidad. Y la Constitución de 1833. Tanto es así que la Constitución de 1833 llega a un minuto en que va a ser interpretada por otras formas distintas a las que de su origen. De hecho, se habla mucho del Chile parlamentario, y el Chile parlamentario no es que haya cambiado la Constitución. Se ocupó la misma Constitución que tenía un ideal presidencialista muy fuerte, pero que la política de la época la interpretó de otra manera. Entonces, las legitimidades cambian y muchos de los textos chilenos han tenido problemas de legitimidad en su minuto que se han tratado de resolver por reformas constitucionales, por grandes cambios constitucionales, como fue la obra, digamos, de Arturo Alessandri del año 25, para, digamos, prácticamente eliminar los resabios que quedan de la Constitución de 1833. Ahora, si tuviéramos que dividir el proceso, Andrés, porque pienso en la división fundamentalmente porque tenemos un proceso inicial que contó con la participación de gente que no necesariamente estaba vinculada a la actividad política partidista, ¿no? Había mucho independiente en el proceso constituyente inicial. Entonces, si separamos ese proceso del actual proceso que estamos viviendo, donde son los partidos políticos los que finalmente han tomado decisiones, han generado los bordes, ¿no? Respecto de lo que podemos y no podemos, se puede o no se puede hacer con la nueva Constitución en términos de la propuesta, ¿qué complejidades desde el punto de vista de la historia pudiera eventualmente traer este nuevo escenario de desarrollo de una Constitución? ¿Hay algo similar en la historia? Y eso entre paréntesis, tiene un texto un poco escondido, una pregunta un poco capciosa en términos del comportamiento de las élites y de la oligarquía a lo largo de la historia, ¿no, Andrés? Mira, resulta curioso porque nosotros, me incluyo, digamos, como parte de la sociedad chilena, criticamos los partidos políticos bastante, ¿cierto? Por prácticas de corrupción, por miles de temas que hay, ¿cierto? Que han ocurrido en el último tiempo, sobre todo. Pero la verdad es que los partidos políticos no han estado tan presentes en los procesos constitucionales, o cuando han estado presentes, la verdad es que tampoco se les ha tomado mucho en consideración. A ver, en primer lugar, en 1833, que es como la primera gran constitución que en Chile va a regir 90 y tantos años, esa constitución, por ejemplo, no existían grandes facciones políticas o partidos políticos como los conocemos en Chile hoy. Habían dos facciones, la liberal y la conservadora. Y ambas se entendieron muy bien en ese aspecto constitucional. Primero se interpretó de manera conservadora y a partir de 1870 de una manera más liberal, más parlamentaria. En el texto de 1925, el proceso fue que se hicieron dos comisiones para elaborar el texto. En realidad, una gran comisión y dos subcomisiones. Esa sería, para ser más exacto, de 122 hombres, ¿ya? 122. En ese proceso, los partidos políticos participaron, pero cuando los partidos políticos, sobre todo el Partido Conservador, lo que hoy día sería parte de la derecha, lo que hoy día podríamos denominar la UDI, republicano, y el Partido Radical, el mismo que existe hasta hoy, digamos, la misma tradición presente, por ejemplo, ellos buscaban un régimen político distinto. Y muchos partidos políticos también, un régimen parlamentario. ¿Ya? No un régimen presidencial como los que nos ha regido durante prácticamente los 200 años. Y cuando los partidos políticos trataron de participar, la respuesta del general Navarrete fue como, o aprueban el proyecto presidencial, o los militares nos sublevamos, digamos, y destruimos los partidos políticos. O sea, hubo una amenaza, ¿cierto?, a la participación de los partidos políticos. No obstante, ¿cierto?, la Constitución del 25, los partidos políticos obtuvieron un rol preponderante dentro de lo que ocurre entre el año 25 y el año 73, con el quiebre constitucional, el golpe de Estado, ¿cierto?, del 11 de septiembre. En el caso de la Constitución del 80, digamos que su germen tampoco está muy vinculado a los partidos políticos, porque recordemos que la dictadura lo que hace de inmediato al asumir el día 12 de septiembre es asumir ella misma todo el poder constituyente en Chile. Y al asumir el poder constituyente, digamos, convoca a la llamada Comisión Ortúzar. Muchos dicen que es la Comisión Ortúzar la que hizo la Constitución de la 80, pero es un proceso un poquito más complejo.
De hecho, la Comisión Ortúzar funcionó entre el 73 y el 78, del 78 al 80 la dictadura convoca un Consejo de Estado donde participaron expresidentes de la República, Jorge Alessandri y Gabriel González Videla. Se proponen muchos cambios al texto original y finalmente es la Junta Militar la que decide el texto que se somete a plebiscito el año 80. Por tanto, si nos damos cuenta, en los dos últimos grandes procesos del siglo XX, los partidos políticos no han estado directamente, digamos, entrando, digamos, en la batalla, o la batalla chica, digamos, o en el área chica, como se diría metafóricamente, de lo que es la Constitución. Han participado de otras formas, sobre todo a partir del Congreso, que a través de reformas constitucionales han, digamos, cambiado los textos constitucionales. Es lo que pasó, por ejemplo, para la creación del Tribunal Constitucional. Todos creemos que el Tribunal Constitucional es una creación reciente, pero el Tribunal Constitucional se crea el año 70 con una reforma del presidente Allende. O lo que ocurre, por ejemplo, con el pacto entre el senador Longueira en ese minuto y el presidente Lagos, ¿cierto?, para realizar las grandes reformas del año 2005. Entonces, si nos damos cuenta, los partidos políticos no han participado grandemente de la redacción en sí del texto, pero sí han participado como de las reglas del juego del minuto, de los cambios constitucionales. Por tanto, ahora, en una democracia seria, moderna, los partidos políticos son altamente necesarios. Yo no los vería tanto como una amenaza. Si bien en Chile el problema ha sido principalmente que en los textos constitucionales la participación ciudadana incidental ha sido escasa, por decir muy poca. O sea, ya hemos visto, Convención Constitucional 1833, muy pocas personas, 1925, 122 personas, 1980, unas comisiones con una treintena de personas, la Junta Militar, etcétera. Es decir, hoy en día, a pesar de que pueda sonar que no es algo democrático, los partidos políticos son fundamentales, y unos buenos partidos políticos, por lo demás, son fundamentales para la existencia de una democracia. Veremos lo que opina la ciudadanía el 7 de mayo, ¿cierto? Y ahí ya los representantes, digamos, electos por la ciudadanía, digamos, deberían representarnos los intereses, ¿cierto?, que se busca dentro de este nuevo texto constitucional. Ahora, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia con los temas que puede recoger que han recogido las constituciones, ¿no? A lo largo de la historia de nuestro país, estas 10 constituciones, han sido capaces de interpretar las necesidades de la ciudadanía para efectos de dejarlos como una preocupación del proceso constituyente y en el texto final de la Constitución? Estoy pensando, por ejemplo, en el Estado católico, ¿no? En el caso de la del 33, ¿no? Este doble sello, ¿no?, de carácter presidencial y la definición del Estado católico, que de alguna manera seguramente era el sentir de la población en ese minuto o era una necesidad de la oligarquía poder plantearlo. En este sentido, ¿han sido capaces entonces de recoger las grandes problemáticas de la ciudadanía en sus contextos, en sus líneas de tiempo en las constituciones de nuestro país? Mira, yo diría que en general, más que recoger las demandas ciudadanas, recogen, digamos, demandas de contexto. Por ejemplo, voy a el mismo ejemplo que tú diste, ¿cierto? La Constitución de 1833 reconocía que la religión del Estado era la católica, o sea, había una fusión entre el Estado y la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eso es lo que establece la Constitución en su artículo 5. La Constitución de 1833, eso me refiero. Pero, por ejemplo, cuando el país comenzó a cambiar, cuando empezó, digamos, a llegar ideas liberales desde Europa, en 1865 se crea una ley para interpretar el artículo 5 y a pesar de que se decía que lo católico era lo permitido, también se permite el ejercicio de otras religiones. Entonces, la verdad es que en temas constitucionales, la Constitución de 1833, digamos, responde más a ese contexto, ¿ya? Principalmente a distintos contextos. El catolicismo, un régimen presidencial fuerte que evocaba la idea monárquica, ¿no? Recordemos que no había independizado el rey de España, pero se mantenía un rey presidencial, llamémoslo así, un régimen fuerte que permitiera la libertad, sobre todo de propiedad, de comercio, las llamadas libertades liberales. Eso es lo que permite y eso es lo que estaba en el contexto. Pero, por ejemplo, cuando vamos a la Constitución del 25, se recogen también otros temas. Por ejemplo, la educación, la idea de que el Estado debe promover la industria, o la producción más que la industria, para ser más exacto. O, por ejemplo, también temas, por ejemplo, como la incorporación en 1925 de la figura del Tribunal Calificador de Elecciones, el registro electoral, lo que diga el CERVEL, llamémoslo así, digamos, para quienes nos están escuchando. Esos son temas también que emergen debido al contexto, porque las elecciones eran elecciones profundamente corruptas hasta 1925. O sea, hablamos de montoneras robando urnas, grandes patrones, digamos, metiendo más votos a la urna. Bueno, eso existió en realidad hasta el año 58. Pero para que nos demos cuenta, ¿cierto? Cambios que van proponiéndose. Entonces, las constituciones chilenas, más que invocar temas ciudadanos, yo tengo, o soy del parecer, de que en realidad
se arrojan cuestiones más relativas al contexto político, digamos, del minuto, más que demanda ciudadana. Quizás la anterior uno podría haber dicho que, digamos, el proyecto, digamos, que fue plebiscitado, uno podría decir que tenía mayor cantidad de demandas ciudadanas, al punto de que, ¿cierto?, las críticas que se le hacían era que un proyecto excesivamente identitario, por ejemplo. ¿Ya? Pero los textos anteriores, sobre todo los más grandes que he tenido Chile, de 1833, 1925 y 1980, en realidad han respondido más a ideales, intereses de grupos particulares que muchas veces pueden coincidir, cómo no, ¿cierto?, con cómo era la sociedad de aquel minuto. Pensemos que en 1833 para votar tú tenías que ser 21 años casado y tener propiedad, o 25 años soltero y con propiedad. Cosas que se van modificando, ¿cierto?, también porque la sociedad va evolucionando. Cuando gran parte de la población chilena sabe leer y escribir, ese es el requisito para votar. Y de hecho eso va a permitir, gracias a toda esta política educativa que existe desde 1919 en adelante, de que inclusive una cantidad pero gigantesca de la población vote a mediados del siglo XX. ¿Ya? Esos son procesos de democratización enormes. Pero también en los procesos constitucionales chilenos han sido profundamente flexibles para incorporar las reformas a la Constitución que permitan también navegar en nueva agua. Lo que pasa es que la mayoría de esos acuerdos se han gestado, digamos, desde las élites, digamos. Ese ha sido quizá el principal problema que tienen los textos constitucionales chilenos. Corresponden más bien a pactos sociales, no entendiendo la sociedad como un gran conjunto de actores, sino principalmente como un conjunto de actores muy reducido que se dicen representar a cierta parte de la sociedad. O sea, eso ha sido un problema histórico de la mayoría de los textos constitucionales chilenos. Los primeros textos constitucionales chilenos fracasaron justamente por la oposición que existía a Santiago, ¿cierto? La oposición Santiago-Concepción. La Constitución de 1833 de algún modo es una oposición a la Constitución de los liberales de Santiago, ¿ya? Y así, en 1925 es una constitución donde se opone la clase media a la plutocracia, como llaman algunos, a la oligarquía, ¿cierto? Y en 1980 una constitución dirigida totalmente contra la política, porque la dictadura, ¿cierto?, como decía Pinochet, ¿cierto?, estos señores políticos, y la política era algo negativo. Entonces, lo que había que derrotar era la política en el sentido de vivir en comunidad para tener normas de convivencia, ¿cierto?, entre todas nosotros. Oye, Andrés, te tengo que dejar. Qué lástima, ¿no? Tengo que seguir con el programa. Tengo que ir a la contingencia, Andrés. ¿Ah? Superar la trascendencia que significan conversaciones como esta que nos hacen sentir que nos dan de alguna manera el sustento, ¿no? Para ver lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y no cometer los errores del pasado. Te mando un abrazo, Andrés. Muchas gracias por la conversación y esperamos no sea la única, ¿no? De aquí a mayo pudiéramos eventualmente programar más conversaciones de este tipo. Gracias, Patricio. Siempre a su disposición cuando ustedes quieran, como ya lo hicimos hace un par de años atrás. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. Gracias, maestro. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Chao, chao.